¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo contamos a continuación. El eurodiputado José Ramón Bauzá confirmó desde su cuenta en Twitter que el Parlamento Europeo debatirá y analizará las 3 leyes creadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a las que tildó de infames y antioposición. El evento se realizará el próximo jueves 8 de octubre. Asimismo, Bauzá aseguró que en los temas de agenda se abordará la aplicación de nuevas sanciones para la familia presidencial y la posible suspensión del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Bauzá ha sido una de las voces fuertes en el Parlamento Europeo que ha condenado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y ha solicitado la aplicación de sanciones. Entre pancartas y banderas, periodistas y activistas exiliados protestan frente a la Embajada de Nicaragua en Costa Rica para rechazar, condenar y denunciar las 3 leyes propuestas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con la que buscan cercenar los derechos constitucionales de libertad de prensa y expresión de los ciudadanos. Los participantes han solicitado a la comunidad internacional estar pendientes de la situación de derechos humanos de Nicaragua y piden la aplicación de sanciones. También le recomiendan a la oposición estar alertas de las decisiones del dictador, porque no se puede participar en elecciones cuando gobierna la censura y la violencia. Rechazamos de manera enérgica el denominado proyecto de ley especial de ciberdelitos presentado por diputados del gobierno sandinista ante la Asamblea Nacional para su inminente aprobación. Esta es una ley mordaza que, bajo el falso pretexto de descontaminar la comunicación, persigue censurar toda forma de información en Nicaragua. Con esta nueva iniciativa, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo amenaza no solo a los periodistas y medios de comunicación, sino también a la libertad de expresión de todos los ciudadanos nicaragüenses. Igualmente afectaba a toda la región. El dictador Daniel Ortega pidió dinero a los países desarrollados para supuestamente recuperar la economía de Nicaragua, que ha sido afectada por la represión, la mala gestión del Estado, la corrupción estatal y la pandemia. En una teleconferencia del Sistema de la Integración Centroamericana sobre la era post-COVID-19, planteó a la comunidad internacional que para mientras encuentran una vacuna contra el virus, se les apoye en la recuperación de la economía con una determinante liquidez que gozan los países desarrollados. Cabe señalar que el Estado de Nicaragua es una de las pocas administraciones que han implementado medidas para contener la pandemia, además de ocultar las cifras y de promover actividades donde se han proliferado los contagios. La abogada y activista nicaragüense de derechos humanos de los indígenas, Lottie Cunningham, fue seleccionada para recibir el premio Right Livelihood 2020, también conocido como el Premio Nobel Alternativo, en reconocimiento por su arduo trabajo en la defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus tierras y recursos. Los representantes de las organizaciones resaltaron que la activista nicaragüense ha experimentado la violencia y la destrucción derivadas de la falta de protección para su pueblo y territorios, temas que ha denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cunningham ha encontrado desde diferentes espacios estrategias para empoderar y proteger a los pueblos indígenas que durante mucho tiempo han sido marginalizados, declaró el director ejecutivo de la Fundación Right Livelihood. La Asociación de Madres de Abril conmemora 2 años de su fundación, la cual nació entre el dolor, la indignación y la impotencia de ver a sus hijos secuestrados en los sistemas penitenciarios del país por demandar la democratización de Nicaragua. A través de un comunicado, las madres, quienes también han sido agredidas por la sancionada Policía Nacional, hicieron un llamado de alerta para redoblar esfuerzos de desobediencia y resistencia pacífica, ya que el régimen intenta callar y oprimir una vez más a los opositores. De igual manera manifestaron que siguen en pie y resistencia para lograr la libertad de sus hijos. Agradecemos al pueblo de Nicaragua que a lo largo de estos 29 meses nos han brindado su inmenso cariño y respaldo a nuestra lucha y exigencia de justicia sin impunidad. El embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, desde su cuenta en Twitter, hizo un llamado a los países miembros a estar alertas y preocupados por la situación de derechos humanos en Nicaragua, ya que el régimen, en vez de garantizar elecciones justas para 2021, está acelerando el totalitarismo. Trujillo insiste que el cierre de medios de comunicación independientes en Nicaragua, así como tildar de agentes extranjeros y criminalizar la libertad de expresión, debe ser algunas alertas para los integrantes de la OEA. El embajador norteamericano ha sido un
un fuerte crítico del régimen de Ortega y ha demandado en varias ocasiones se aplique la Carta Democrática. Para Café con Voz, les informó Moisés Mercado. José Ramón Bauzá, el eurodiputado que en los últimos meses se ha convertido en una pesadilla, una verdadera pesadilla de Ortega y de Murillo, ha logrado algo muy importante en un asunto de días nada más. Recuérdese que pidió a el Parlamento Europeo que pusiesen atención a las barbaridades que está ordenando Ortega que se aprueben desde el Parlamento, donde sus serviles hacen lo que él le ordena, independientemente de lo descabellado, lo irracional y lo fuera de lugar que sea. Ellos aprueban simplemente lo que les dice porque son autómatas que tocan botones. Se ganan miles de dólares por tocar botones y obedecer los designios, los deseos y los caprichos de El Vetusto y de Asesínica. Bauzá, en su Twitter, indica que ha logrado en muy poco tiempo esto. Veamos el tweet del eurodiputado español. Conseguido, y lo pone en signo de exclamación, haciendo énfasis en que es un verdadero paso. El Parlamento Europeo debatirá las infames leyes antioposición del régimen orteguista. Yo siempre creo que el orteguismo y el sandinismo es lo mismo y por tanto me tomo el atrevimiento para decir el régimen sandinista el próximo jueves 8 de octubre, incluida mi exigencia de sanciones a Ortega y Murillo y la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Vamos, Nicaragua, dice José Ramón Bauzá. ¿Qué significa esto? Que el Parlamento Europeo podría, y es por eso que a mí me llamó la atención, que a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, el Vetusto le ordenó a sus esclavos del Parlamento que no mandaran esto o no hacer esto de manera rápida, ni él tampoco mandó ninguna de las iniciativas, porque no fue él el que las presentó, sino que fueron los ilotas que tiene ahí en la Asamblea los que presentaron las iniciativas, pero hacerlo cumpliendo con el trámite de ley, haciendo el mate, como decimos, de hacer consultas con comisiones, que es consultarse a ellos mismos. Es decir, es una plática de presos, así de sencillo. Entonces, no crean que lo hizo de puro gusto. Hay, de alguna manera, una presión externa por cada pronunciamiento que sale. Hay que pensar en lo que viene como respuesta, porque no es así nomás que vas a pasar por encima de los derechos y las libertades de los nicaragüenses y no vas a recibir nada a cambio. Esta reunión del 8 de octubre, ahí va a estar el tema de 3 proyectos antioposición, dice Bauzá, y es que efectivamente así son. Uno, la ley de cadena perpetua, que la quiere aplicar solo a los opositores, ¿verdad? Y lo dijo claramente en su palabrería del 15 de septiembre. El otro es lo de los agentes extranjeros, que quiere volver a los nicaragüenses extranjeros solamente por recibir dinero de una agencia de cooperación o de un gobierno, cualquiera que este sea, que no sea el nicaragüense o que no sea una empresa de Nicaragua. Y lo otro es la ley Mordaza, que es la que pretende no afectar a los periodistas nada más, sino a todos los pobladores a través de penas por utilizar sus redes sociales para pronunciarse. Decir que se vaya Ortega, eso es un asunto, es un tema de analizar como discurso de odio, cuando en cualquier país vos te vas y gritás que se vaya López Obrador, que se vaya Fernández, que se vaya, qué sé yo, Vizcarra, que se vaya Alvarado, que se vaya Rolando Hernández, que se vayan. Eso vos lo gritás y no debe significar de ninguna manera una molestia, algo extraordinario. Eso es libertad. Libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad pública. Pero para el Vetusto y para Asesínica eso es un crimen. Y por eso que dice
Bauzá que las 3 normativas que pretenden aprobar son definitivamente anti-oposición. Uno, para meterlos presos con cadena perpetua. Lo otro, para asfixiarlos económicamente y convertirlos en agentes de confiscación, en agentes de espionaje, al declararlos como extranjeros. Y la otra ley antioposición es la de los medios de comunicación. Escuchen bien, las redes sociales y las plataformas digitales son lo único que Ortega no ha podido controlar. Porque ahí la violencia, hasta ahí no llega la violencia. A menos que agarres a batazos el aire, pues, o tires balazos al aire, o que vayas a reprimir a los cables, la fibra óptica. Eso no podés hacerlo. Pero si podés tratar, porque no es posible tampoco, tratar de controlar lo que se pone en las redes, y esto no va a ser para todo el mundo en el sentido de que van a estar encima de los más de 6 millones de nicaragüenses. Va a haber gente especial a la que le van a dar seguimiento. Pero ojo, que yo les he dicho el ejemplo. Si usted es un vecino que ha tenido problemas con un sapo de vecino del otro lado, entonces, y este vecino tiene unos perros. Yo no tengo nada en contra de los perros, pero hay gente que tiene perros y no los cuida. Y entonces andan los perros llenos de garrapatas, no los bañan, los perros botan la basura de la calle que saca, o sea, y todo eso significa un problema vecinal. Y si es sapo, pues entonces él te puede estar espiando en tu red social y para fregarte la vida, para no decir otra palabra, lo que va a hacer es decir, ¿sabe qué? Aquí está incitando Luis Galeano al odio. Aquí está incitando fulanito a actuar en contra del comandante y la compañera. Y es un asunto vecinal que comienzan a zanjarlo con normas que son dirigidas a afectar a la gente que no piensa ni concuerda con la dictadura. Así que ojo, por eso les he dicho un montón de veces e insisto que esto no es para los periodistas. Pero lo importante es que la Unión Europea va a estudiar esto y seguramente va a haber un pronunciamiento. ¿A Ortega le importa la Unión Europea? Sí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos 2 hijos de él, 3 hijos de él y Asesini que están sancionados. Ya para la Unión Europea, porque dice Bauzá, va a pedir sanciones y va a insistir en sanciones en contra de Ortega y de Murillo. Y además de eso, ya ponen en el tapete el tema del acuerdo de asociación, que eso ya es más grave. Porque en el acuerdo de asociación económica de Centroamérica con la Unión Europea hay cláusulas democráticas que establecen cuáles son los parámetros que debe cumplir un país para poder tener los beneficios del acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación que es un mercado de millones y millones de personas para productos que no es nuestro principal mercado. No, pero es importante mantenerlo abierto para nosotros. ¿Quiere Ortega hundir ese barco? Está por verse. Por eso es que cuando viene de la Unión Europea, pareciera de pronto que hay un poquito más de tiempo para ver si vale la pena actuar, porque el ramalazo de regreso puede ser fuerte. Yo quiero saludar al foro de periodistas independientes, porque hoy el pronunciamiento que vieron en el resumen que nos presentábamos Moisés hace unos minutos, vimos que a diferencia de los grupos opositores en Nicaragua, el grupo y el gremio de los periodistas hay una armonía y hay una unidad que es más que importante. Y acá hay una cierre de filas para decirle no a esa ley mordaza que de nuevo atenta contra el derecho de los nicaragüenses a la información, el derecho del nicaragüense de brindar información importante para que sea divulgada, porque ahí castiga a quien esté apoyando el periodismo de investigación, por ejemplo. Te filtró un documento, te persiguen y te meten preso por esto. Y lo otro es el tema de las noticias falsas, el tema del honor, el tema de la zozobra, el zozobrómetro, el falsonómetro y el honorómetro. Nadie sabe dónde está, pero todo el mundo deduce, y con mucha razón, que va a ser Asesínica quien va a tenerlo en la mano para decir quién está
diciendo la verdad y quién está diciendo mentiras. Pero decime una cosa nada más, vos que me estás viendo. ¿Quién es más falso que ella? Ella, de lado a lado, desde la primera uña del pie hasta el último cabello del pelo. ¿Quién es más falso que Rosario Murillo? O sea, si se trata de hablar de noticias falsas, que no es lo que hacemos los medios independientes, ella como tal es una falsedad completa. Entonces, por tanto, venir ella a constituirse como en el gran hermano que va a estar vigilando y diciendo qué cosa es falso y qué cosa es verdadero, es simplemente contradictorio, es inexplicable que alguien con semejante miseria de persona como es ella se convierta en el gran hermano o en el gran juez para decir quién miente y quién no. En ese comunicado, los colegas también hicieron mención de cosas muy importantes, entre ellos los juicios que hay. Bueno, el juicio contra Calúa, que ya le encontraron culpable y le metieron una multa. Ilegal, injusta y arbitrariamente. El tema de David Quintana, de Boletín Ecológico, que también está conminado a un juicio. Elsa Espinosa, que es otra colega que la han llevado a los tribunales. El tema de el embargo a Canal 12, que lo confirmaron ayer y que, bueno, va a seguir en apelación, pero ya está, esa es una decisión tomada y viene una confiscación. En el camino viene una confiscación de otro medio de comunicación que también se sumaría a 100% de noticia y confidencial, porque lo que no les gusta son voces diversas, que digan y contrasten. Esa Nicaragua linda, maravillosa, que ellos quieren vendernos, con la de verdad, con la que es real, con la que no es un discurso empalagoso, almibarado, que es que te empacha solamente darte cuenta de que te quieren vender el país de las maravillas en el infierno en la tierra. O sea, te quieren poner como el país de la maravilla lo que es el infierno en la tierra, simplemente. Así que yo felicito a los periodistas, a los colegas que hemos estado unidos y vamos a seguir unidos en este tipo de iniciativas. Y sobre todo a los que cada vez que ocurren estas cosas tienen un empuje rápido. Brother, hay que reaccionar. Y eso es importante. Nada de que, si fuera así la oposición, pues yo creo que estaríamos en otra parte. Porque la unidad en bloque es lo que hace la fuerza de verdad de los grupos y los estamentos de la sociedad. Sobre esta ley Mordaza se pronunció Trujillo, que hace una reflexión muy, pero muy seria. Vean ustedes el tuit del embajador de Estados Unidos ante la OEA, que dice: todos deberían de preocuparse en la asamblea OEA que Ortega cierre a los medios independientes, califique a los opositores como agentes extranjeros y criminalice la libertad de expresión en línea. En vez de garantizar elecciones justas en el 2021, Ortega acelera el totalitarismo. Y es ahí donde uno pregunta, hombre, ¿vale la pena en medio de todo en medio de toda esta arremetida del régimen, creer, seguir pensando, considerar que hay oportunidad de votar, sino de votar y elegir, y de manera clara, de manera libre y de manera transparente? Si no nos van a dejar tuitear, si no nos van a dejar postear en nuestro Facebook lo que creemos, lo que consideremos y lo que estamos, pues entonces, ¿qué puede pasar si nos quieren permitir o no votar? Simplemente es una farsa de lado a lado. Si vos no podés manifestarte a favor o en contra de alguien en tu red social, pues simplemente todo lo demás que venga detrás de eso es una farsa. Como es una farsa también, es increíble, ¿no? Ustedes se acuerdan de un personaje que se llama José Antonio Alvarado. Sí, un hombre espigado, que parece un lagarto parado, ese, sí, Alvarado, que era de los que andaba limpiándole el saco, las sobras de comida alemán, ¿verdad? Cuando era presidente, el corrupto caudillo liberal. Ese que le limpiaba y que aspiraba también a en algún momento ser presidente, hoy es diputado del Parlacén, aliado del Frente Sandinista. Una cosa vomitiva,
verdaderamente de parte de él. Pero es más vomitivo y quizás es más asqueroso ver cómo vuelve a la postura inicial del lagarto, porque él es como un lagarto parado, ¿verdad? Pero él, para adular a Ortega, se tira al suelo y se arrastra como lagarto. Vean ustedes lo que hizo ayer para presentarlo en una actividad del Parlamento Centroamericano, del SICA, en el que Ortega lo presenta como el presidente pro tempore y como una gran cosa al vetusto criminal de Nicaragua. Vean ustedes qué actitud más rastrera, abominable, repudiable. Para clausurar esta conferencia, tendremos la palabra de uno de los firmantes de los acuerdos de Esquipulas, piedra angular de todo el sistema de la integración centroamericana, el presidente de la República de Nicaragua, quien ostenta en estos momentos la presidencia pro tempore del SICA, comandante Daniel Ortega Saavedra, a quien me honro en presentarla. Señor presidente, tiene usted la palabra. Gracias, José Antonio. Y el vetusto sonríe y debe decir que como se arrastran. Es una cosa, como les digo, que causa repulsa. Alguien que se dice y se preciaba de ser democrático, aliarse con criminales y defenderlo. Y sobre todo presentarlo casi como un premio Nobel de la Paz, como alguien al que hay que aplaudir y como alguien al que hay que admirar, piedra angular. Es decir, por eso les digo, su posición espigada. Ustedes han visto los lagartos parados, ¿no? Ahí en el Güembes hay unos ceniceros, en el Güembes y en Masaya, ¿no? Donde venden artesanía. Hay unos ceniceros que son como para que esté el lagarto parado y está con el cenicero para que uno ponga la ceniza. Eso es Alvarado, un lagarto parado, pero ayer volvió a la posición de lagarto rastrero. Lo que dijo en la entrada de este video es una cosa que hay que tomar un antiácido para que no te dé nada, porque es una cosa horrible lo que pasa en esa presentación. Y el vetusto, descaradamente, o sea, la cáscara que tiene Ortega es descomunal. Habló de guerra todo el tiempo. Ortega vive encerrado en una guerra. Su mente está atrapada en un sistema bélico. Él sigue viendo el mundo en la Guerra Fría, en el bloque este contra el oeste, en la URSS contra Estados Unidos y todo esto que ya forma parte de la historia. Y digo esto porque él dice que el COVID-19 es como la tercera guerra, peor, es la tercera guerra mundial. Sin armas, dice. Y está matando a miles sin armas. Y entonces aprovecha y la guerra para arriba y la guerra para abajo. Y la guerra en el espacio, y la guerra en la galaxia, y la guerra por todas partes. Porque, como les digo, está atrapado en esa burbuja bélica, en ese espacio sangriento, violento que simplemente le denota a él o lo desnuda a él como una persona que está enferma, que le encanta la guerra. Pero la cáscara es mayúscula cuando pide reales. O sea, en Nicaragua, dice la dictadura que tiene controlado el COVID-19. No ha pasado nada, tranquilo. O sea, ¿ahí cuántos fueron? Menos de 100. Ya esta semana los casos de contagio, 2 fallecidos nada más. Y dice entonces que si eso es verdad, entonces ¿para qué pide reales? Porque dice él que para combatir los efectos del COVID-19, los países como Nicaragua necesitan plata de los países desarrollados. Vean ustedes qué cáscara la que tiene este tipo, ¿eh? Continuidad a la lucha contra la pandemia hasta que tengamos la famosa vacuna. Y a la par de esto, ir recuperando nuestras economías. Determinante es la liquidez de que gozan los países desarrollados, las potencias económicas mundiales, que puedan volcar una pequeña parte de esa liquidez, que puedan recortar un poco los nuevos programas que están desarrollando en el campo militar para llevar incluso la guerra
al espacio o desde el espacio. Que se reduzca la inversión, yo no diría que desaparezca, sino que se reduzca para tratar de acercarnos a la realidad, que se reduzca la inversión en lo que es la carrera armamentista y que esos fondos se apliquen a los países en vías de desarrollo, entre los que nos encontramos nosotros. Y aparte de estar sufriendo los embates de esta pandemia, no solamente en pérdida de vida, sino en el daño a la economía. Fíjese usted, es descaro, qué cáscara, ¿no? O sea, primero la pandemia, dice. Y después, hasta que se encuentre, dice, la tal vacuna. Y no es que Rusia ya la tiene, man. Y no es que la van a producir y que la van a distribuir en Nicaragua. Dice, hace unas semanas estaban con que en Nicaragua no se preocupaban porque de Rusia para Nicaragua llegaba la vacuna que habían aprobado. Y ahora dice que la pandemia está causando estragos, ¿verdad? Y que mientras no aparezca la tal vacuna, descalificando prácticamente la de Rusia, pues entonces hay que ver cómo la invasión, es decir, en un minuto vimos un montón de dislates, ¿no? Una cosa, pues, que tiene que ver con cómo se levanta después de estar sedado. Y en esa línea pide reales. O sea, el que tiene controlado supuestamente al COVID-19 en Nicaragua y que no ha pasado nada y que todo está normal y que todo hay que... entonces, con la jícara que tiene de ponerse enfrente de los centroamericanos, que lo han visto como un irresponsable realmente, lo que pasa es que ahí está Vinicio Cerezo en el SICA. Y Vinicio Cerezo le hace la vuelta al vetusto desde siempre. Son camaradas, son de los que se ocultan crímenes y perdiciones entre sí. Tienen que hacerlo de esa manera porque solo así se sostienen. Entonces ahora viene a pedir reales. ¿Ustedes tienen alguna explicación lógica de esto? Sí. Sí, es que necesitan plata. Es que están asfixiados. Es que saben que sin dinero, ese sistema represivo que han implementado y que han montado en Nicaragua y que están cansados y que por eso están con leyes desesperadas para tratar de que la gente no salga a la calle porque están cansados. Ya la represión para ellos es un asunto que no es sostenible porque no hay plata. Entonces, necesitan de alguna manera que haya desembolsos y oxigenar sus cuentas. Por eso es que con una desfachatez absoluta, ahora dice que el que aparece como un ejemplo de manejo, según ellos, de la pandemia en Centroamérica, y es que es un ejemplo en el mundo, resulta que ahora no tiene reales. ¿Y cómo será eso, mano? Si no ha gastado la plata para hacerle frente a la pandemia, porque no ha gastado nada. ¿Qué es lo que ha gastado? No, es decir, les han dado algunos fondos del BESIE, del Banco Interamericano Condicionado, pero eso no se ha ejecutado en totalidad. Nunca ha rendido cuentas de las vacunas, de las pruebas, que le entregó el BESIE. Es decir, no hay transparencia. Y el tipo más oscuro y el tipo más prelavado que hay en relación a cuentas públicas, se le ocurre llegar a pedir más plata porque supuestamente no tiene. Y yo creo que sí tiene, porque al final, si le preguntas a Daniel Ortega, lo que pasa es que no quiere que se le siga oxigenando la represión con fondos que no son de él. Daniel Ortega tiene dinero, pero hasta para tirar para arriba. Tiene más de 4.000 millones de dólares que le dio Venezuela y de los que no ha rendido cuenta a nadie. Entonces, pues decís, ¿a dónde quedó la bolita? No tengo reales, pero sí tengo. O los reales que tengo son míos. Esto no lo ocupo para eso. Denme reales ustedes, que son los países desarrollados, para tratar de mantener esta situación de alguna manera. Así estamos y vamos a ver cómo se hace la invasión. Una invasión, dice, la guerra de la galaxia, una cosa increíble, ¿no? Lo que es capaz de hacer este tipo frente a cámara. Saludos a las madres de Abril, que hoy, en su segundo aniversario de
de haberse fundado, leyeron un comunicado y, como miramos en el reporte, pidiendo siempre justicia y no impunidad. Y quiero dejar nada más un momento en esta transmisión que hizo David Quintana de Boletín Ecológico, en donde una de ellas resume lo que pasó con su hijo, ¿verdad? Y cómo en la represión terrible perdió la vida tal cual fuera un animal en la calle. Veamos. Y van a pagar todo lo que hicieron con nuestros hijos. Nos han quitado nuestra vida a nosotros. ¿Madre de quién era usted? Madre de Josué Mojica. ¿Cuántos años tenía su hijo, Estaba cumpliendo 20 años. En la llamada Operación Limpieza fue asesinado mi hijo de una manera muy cruel. No solo fue un disparo a mi hijo, se ensañaron contra mi hijo. Le dieron una estocada en su corazón, quebraron su costilla, lo echaron en una bolsa plástica, bailaron con su cuerpo. Por eso pedimos justicia. Las madres nunca nos vamos a rendir hasta que haya justicia. No queremos dictadura en Nicaragua. Fuera la dictadura en Nicaragua. Por nuestros hijos seguiremos luchando y no nos van a callar. No van a callar nuestras voces. Somos las voces de nuestros hijos, que ellos querían ver una Nicaragua libre, y por eso nosotros estamos luchando por nuestros hijos y no nos callarán. Una valentía y un compromiso enorme el que tienen las madres de Abril, y sobre todo el enfrentamiento, porque quienes le están gritando son a los criminales uniformados que están en la entrada del hotel, que no les dejan moverse un poco más. Ahí están los opilotes, ahí están tomando fotografías, ahí están filmando. En esa actitud, pues que simplemente dan lástima de verdad. Hoy, para cerrar, se celebró la audiencia, o se realizó la audiencia 177 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso de Dina Carrión, bajo el número 13.465. Dina Carrión versus el Estado. Recuérdense que en abril del 2010, Dina fue asesinada, según la acusación de su familia y los elementos de prueba que demuestran que Juan Carlos Siles Saravia, su esposo de ese momento, acabó con su vida propinándole un disparo en el pecho y en el corazón particularmente. Hoy en la CIDH nuevamente se abrió la audiencia en la que el Estado no participó, no llegó el Estado de Nicaragua nuevamente, porque el Estado de Nicaragua le negó justicia en el 2019 a la familia Carrión al admitir recursos judiciales que prácticamente dieron por cerrado el caso de Dina Carrión. La audiencia de hoy es para que la CIDH lo haga admisible y prácticamente continúe en el proceso de búsqueda de justicia de esta familia que ha sufrido tanto por la pérdida de Dina Carrión en el año 2010, y sobre todo porque hay un niño, ¿verdad?, que el matrimonio de Dina y Juan Carlos Siles Saravia procrearon, y ese niño no tiene derecho a relacionarse con su familia materna, ni sus tías, ni su abuelo que murió, el papá de Dina, ni su abuelita que está viva, tienen derecho a que ese niño se relacione con ellos, simplemente porque, de acuerdo a la denuncia que han hecho como familia, hay del lado de Juan Carlos Siles Saravia una protección de mano pachona, como decimos, desde el Estado, que no permite que haya justicia y que impere la impunidad. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Pero quiero recordarles que si usted va a mandar dinero a Nicaragua, si usted está en Miami y quiere enviar dinero a Nicaragua, pues hágalo a través de envíos 2224, donde vos mandás. Recuerde que las sucursales son 2961 del West y la 12 Avenida en Hialeah, en la 10404 West Flagler en la ciudad de Sweetwater, y también está en la 1266 West Flagler Street, y la nueva sucursal en la 9618 de Fontainebleau Boulevard. Ahí encuentra usted hasta el 20% de descuento en cada uno de los servicios de envío de paquetería, envío de dinero o envío de documentos hacia Nicaragua. Voy a la pausa
Y cuando volvamos, José Dávila, ex embajador de Nicaragua en Alemania y miembro de la Alianza Cívica. ¿Está la Alianza Cívica a un paso o solamente de formalizar su salida de la coalición? ¿Qué pasa? ¿Unidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por dónde anda? ¿Cerramos la puerta o cerramos el carabanchel y nos vamos? Vamos a profundizar con nuestro invitado de esto y más, pero luego de la pausa comercial. Andrea jugaba Play con su novio en casa. Ahora juegan Play cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí!